Nada, pues decíamos el otro día que el arte del Renacimiento es un arte que, por un lado, es... Espera un segundo. A ver, empezamos bien. Eso, ahora mucho mejor. Que el arte del Renacimiento es un arte que, por un lado, es como que es un arte clásico, es decir, que recuerda el pasado, pero por otra parte es un arte innovador. Es un arte que presenta muchas novedades. ¿Vale? Bueno, lo que quería hacer con estas actividades, que por cierto han salido bastante bien, es que el arte, ¿vale? En este caso, el arte del Renacimiento, pues tiene que ver con los cuatro grandes autores. Entonces, pues os pedí que simplemente que me buscarais pues cuatro obras de los cuatro grandes. Yo no sabría. Mirad, si me pidieran un top 4 de los cuatro de Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Donatello, pues seguramente pondría a Miguel Ángel en primer lugar, porque bueno, es un poco el más conocido. Muchos habéis puesto la Capilla Sixtina, muchos habéis puesto el David, y es un artista que cultivó los tres órdenes, es decir, es uno de los artistas más completos. Fue un artista que hizo cosas en la arquitectura, hizo cosas en escultura, hizo cosas en pintura, ¿vale? Los demás ya no son tan completos. En segundo lugar, pondría seguramente a Donatello, porque aparte de la escultura que os he puesto antes, pues también hizo otro tipo de grabados, otro tipo de esculturas muy chulas. Hay una que es la escultura de San Jorge, que alguien ha puesto. En tercer lugar, pues pondría a Rafael, un poco, pues porque es uno de los autores pues con uno de los cuadros más interesantes, que es la Escuela de Atenas. Y en último lugar a Leonardo, pero no por nada, sino porque su cuadro de la Mona Lisa, pues que es como el más conocido, ¿no? Es un poco como ya un poco cansino. Yo me acuerdo cuando estuve en París, estuve en el Louvre, como se diga, estuve viéndolo y la verdad que, bueno, muy pequeño, aparte que estaba lleno, estaba rodeado de japoneses y de chinos, todos con su camarita de fotos. En esa época no se podían hacer fotos con móvil. Fue en el año 2001. Entonces, pues bueno, este sería mi top 4 y simplemente quería pues que os dierais cuenta de la importancia. Pero después, el segundo ejercicio pues ya se complicaba un poco. Era un vídeo que yo creo que os ha interesado bastante, ¿no? Por lo que me habéis puesto. Yo creo que es un... Yo lo vi entero. Es un vídeo que no conocía. Estaba buscando contenido, algún material. Y es un vídeo que me encantó, muy bien explicado y la verdad que pues para no entender así mucho de arquitectura pues se me quedaron claras algunas cuestiones. Sobre todo un poco lo que comentábamos, ¿no? Que es una cúpula que está relacionada con la antigüedad, ¿vale? Ahora veremos. Vamos a comentar un poco las soluciones o corregir un poco estas 8 preguntas que os planteaba. En primer lugar, que aquí hay gente que lo ha fallado, el periodo es el 480. ¿Por qué? Si os fijáis en el PDF, nos dice que es el siglo XV. ¿Vale? Y el siglo XV, como todo el mundo sabe, es entre el año 1401 y el año 1500. Por tanto, es el 480. Y otra pista que ha habido gente que sí que me lo ha puesto es que, claro, se hizo en Florencia, acordaos. Florencia es importante en el siglo XV y en el siglo XVI la que es importante es Roma. ¿Vale? En el siglo XVI. Entonces, la primera pregunta estaba clara. Ahora volveremos a esta imagen que tenemos aquí. A ver. Que tarda un poquito en borrarse. Vale. Vale. Ahora, lo de la cúpula, ¿no?
pues una cúpula, su base es circular y la definición que me habéis puesto pues es válida. Una cúpula sería pues, esto de aquí. Esto es una cúpula. La pregunta 3, así que ha habido gente que me la ha puesto un poco incompleta. Me habéis puesto, pues, Donatello, el compañero de andanzas de Brunelleschi, vale, pero eso lo dice el autor de la presentación. Es un poco, pues, para decir, pues, que era la persona que eran muy amigos, etcétera. Pero hay que hablar que Donatello, pues, fue un famoso escultor italiano de Florencia, vale. Entonces, Donatello, hay que comentar que fue un escultor. Y ahora, escultor. Y ahora sí, nos vamos aquí, que la 4 ha sido un poco la que más habéis fallado. Algunos sí que lo ha acertado. En el libro nos dice que Brunelleschi tiene la idea de hacer una cúpula. Acordaos que la Catedral de Florencia, pues todo el mundo se reía de ella, porque había quedado como a medio construir, tenía como un agujero. Cuando llovía, pues todo eso se embarraba. Entonces, en Roma, hay un edificio que se llama el Panteón de Agripa, que está coronado por una cúpula. Esta cúpula, que es una cúpula chulísima. Fijaos, esta cúpula, ¿vale? Como está todo forma circular, aquí seguiría todo, ¿vale? Y es uno de los lugares, como podéis ver, más visitados por Roma. Aquí veis, aquí gente también, aunque la metemos aquí. Entonces, pues digamos que él se inspira y dice que él piensa que la solución que puede hacer sería la cúpula. Luego hace el juego de lo del huevo, que por cierto, no sé si sabéis que normalmente se le ha atribuido a Cristóbal Colón lo del huevo, lo del truco este del huevo, pero realmente es a Brunelleschi. O sea, el que se lo inventó es Brunelleschi y posiblemente pues, se lo escucharía a otra persona, que esto es un poco lo que suele pasar. Entonces, Brunelleschi lo que hace es, se va a Roma, estudia esto y termina construyendo esta maravilla. Que para los que hemos estado viviendo en Florencia, me encanta decir esto porque yo he vivido en Florencia, me encanta. Esto no le sacaba mucho partido, porque mirad, cuando yo era investigador, cuando tenía la beca de colaboración de la universidad y luego cuando fui becario del ministerio, yo pues estuve en Florencia, estuve en Madrid y claro, de esto que vas a congreso, por cenas, con amigos, con amigas, conocidos, conocidas, y de esto que muchas veces sueltas. Bueno, yo cuando yo vivía en Florencia, y me acuerdo que siempre pues alguna chica, algún chico también, pero bueno, las chicas digamos como que me interesan más, que decían, que has vivido en Florencia, ¿y qué tal? Y la verdad que no le saqué partido, que podría haberle dicho, sí, fue algo maravilloso. Yo me he convertido en un artista gracias a mi estancia de Florencia. Si quieres que te lo demuestre, y ya paro, porque esto igual lo está viendo algún padre. Pues fijaos, la cúpula, ¿vale? Fijaos que es el edificio más alto de la ciudad de Florencia, es el símbolo de Florencia. Y tengo pruebas de ello. Yo vivía en Fiesole, que está justo al lado de Florencia, y había un mirador y se veía perfectamente la catedral. O sea, se veía la cúpula, pero lo más grande con diferencia. Fijaos la altura de las casas y dónde está la cúpula, ¿vale? Entonces, pues bueno, era simplemente pues, para que viéramos un poco pues, uno de los principales símbolos. Entonces la solución, acordaos que lo que hace es como construir una cúpula dentro de la otra cúpula para evitar que se caiga todo, ¿vale? Porque es muy grande. Y bueno, el resto de las preguntas pues eran bastante fáciles. 3 edificios hechos por Brunelleschi, pues se buscaban y luego pues si os había parecido útil o no, que siempre es interesante. Bueno, vamos a la pregunta 3, que bueno, simplemente teníais que ver un poquito las diferencias entre el David. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más. Vale, aquí. Este sería el de Donatello y este sería el de Michelangelo, ¿no? Y bueno, los 2 años, pues uno pertenece al siglo XV, por tanto este pertenece al 400 y este pertenece al 500.
Y lo que habéis fallado bastantes, no todos, pero sí bastantes, ha sido un poco lo que digo, el momento de la historia. Muchos os habéis ido un poquito por las ramas, pero yo me planteaba un poco la pregunta relacionada con la historia de David. Sabéis que David, bueno, era un pastor que fue el que derrotó a Goliat. Goliat era un gigante. Vale, son historias de la Biblia. Creo que en una clase ya os expliqué lo de la Virgen María. Son historias de la Biblia, son mitos, ¿vale? Que sirven para que los creyentes crean más. Entonces, lo que cuentan aquí un poco es como que el bien, David pues era un pastor, era un chico joven, un chico pues puro, un chico que no se había metido nunca en problemas, que era muy majo y derrotó pues a un gigante que se dedicaba pues a matar pueblos y todo esto, ¿no? Entonces, fijaos que Donatello, fijaos cómo está Donatello. Está descansado, fijáis, está aquí con la mano apoyada, está descansado. Con la espada no la tiene elevada, la tiene un poco. Y lo más importante, digamos, está en el suelo. Lo más importante aquí se puede ver el escudo. Perdón, el escudo no, es el casco. Un segundo que le quite. Es el casco de Goliat. ¿Vale? Entonces, digamos que esto sería el final de este mito. El final. Cuando ya lo ha matado. Pero si nos vamos a casi, bueno, 70 años más tarde aproximadamente, cuando Miguel Ángel crea esta obra de arte, que está en Florencia también, fijaos la diferencia. Aquí, quiero que os fijéis, lástima que no se pueda hacer más grande, pero los ojos está en tensión. Está mirando a su enemigo. Ah, iba a poner enemigo con H. Será porque estaba pensando en hermano, pero madre mía. Es verdad también que como he visto bastantes faltas estos días, pues quizás eso me ha afectado, pero bueno, menos mal que lo he. Fijaos que aquí tiene una onda en la mano. Una onda es un instrumento como una goma en la que tú tiras una piedra, como un tirachinas, ¿vale? Entonces, pues, fijaos que está en tensión. Es decir, que, mira, que se me va. Entonces, esto sería antes de la batalla. Y aquí os traigo otro, que este ya es del siglo XVII, este sería ya del barroco, que si nos da tiempo veremos algo del barroco. Este es otro autor italiano, que es uno de los mejores escultores de la historia. Este es Bernini. Entonces fijaos que aquí ya hay diferencias, aparece ya vestido. Entonces el cuerpo se representaba desnudo, acordaos, era simplemente pues para representar la belleza, no tenía nada relacionado con el erotismo, ni algo pornográfico, como os he preguntado también en la pregunta 4, pero fijaos que aquí hay también otro cambio, aquí sería durante la batalla, ¿vale? Y era simplemente pues hacer esto y ver un poco pues el que más os gusta. Entonces, pues de estos dos había que elegir o uno y otro, pues el más interesante. Pues yo, por ejemplo, a mí me gusta más el David de Donatello, porque, a ver si me explico. El de Miguel Ángel es que es como demasiado perfecto. O sea, se le ven, pues no sé, decir, las proporciones, aunque creo que mide cerca de 5 metros, pero las proporciones son las que son. Es decir, tú ves a un hombre desnudo y lo ves así, un hombre desnudo con mucho músculo y bien y fuerte, ¿no? O sea, que no somos todos los hombres así, pero bueno, en fin. En cambio, aquí también está musculado, pero es menos realista. Pero no sé, a mí me gusta más ver el sombrero, algún detalle, por ejemplo. Entonces es como mucho más interesante. Pero bueno, esto ya es más a gusto, si era simplemente pues explicarlo. Y la última pregunta era simplemente pues que os leyerais ¿cómo se llama? Esta noticia real que nos apareció en Rusia. Aquí se me está volviendo un poco loco esto. No sé si es por la memoria. A ver si lo puedo centrar un poquito. Vale.
más o menos. Simplemente era pues para que reflexionáramos un poco, es decir, qué pasaría si una réplica, porque sabéis que el original pues es muy difícil que salga, una réplica pues llega a San Petersburgo y en Rusia, que bueno, que hay como un movimiento de gente como muy conservadora, pues dice que está mal o es feo que que se enseñe un cuerpo desnudo o los genitales de un hombre. Entonces, pues es muy fácil. Hacemos esto, más o menos, lo pintamos y aquí no ha pasado nada. Pero claro, es una copia, pero digamos que representa el original. Entonces, lo que yo os quería plantear era algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede modificar una obra de arte? Porque ahora, digamos que haya gente que no le guste, pues yo creo que la respuesta tiene que ser no. El arte muchas veces no gusta a todo el mundo. El arte también busca provocar. Este no es el caso, pero bueno, si a ti no te gusta este tipo de arte, pues no lo veas. Fijaos si llega un poco este tema, que bueno, en Los Simpson se llegó a representar y ahora no sé si alguien tiene Disney Plus, de esto que ahora se ha creado esta plataforma Disney Plus, pues también ha habido una polémica, hay una película que se llama Splash, que creo que va de una sirena o algo así, como que, bueno, se enamora de un chico en el mundo real y todo esto. Y hay una escena que ella sale del agua y se ve toda su espalda, su culo incluido, y se ve como sale. No se ve nada más aparte de su culo. Y esa imagen ha sido censurada por Disney. Digamos que no se considera apropiada, pues es un contenido para niños. La película yo creo que será pues para mayores de 7 años. Hasta que... Pero bueno, se ha censurado. Entonces, fijaos que muchas veces lo que se censura es el arte. No tenemos que pensar solamente en pintura, sin escultura. Se puede pensar también en una película, en una serie. Entonces, yo lo que quería un poco que reflexionar es si se puede modificar una obra de arte. Es decir, si esto está bien o si realmente lo que hay que hacer es disfrutar de esta obra y entender por qué este cuerpo se representaba desnudo y no vestido. Simplemente era pues para marcar, ya sabéis que el hombre, ser humano, es el centro de todas las cosas y qué mejor forma de representar la belleza de un ser humano que haciéndolo desnudo. Y era simplemente pues esta reflexión que teníamos que hacer, ¿vale? Bueno, entonces, para la semana, bueno, para esta semana, digamos la semana 4, lo que había pensado era pues el juego, este que os he hecho, del robo de las obras de arte. Que bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es emparejar, es un juego de emparejar. Y os daréis cuenta que, pues bueno, digamos que los desnudos, sobre todo los femeninos, en esta época, en el siglo XVI, se van a hacer muy, muy, muy populares, pero porque se relacionan con este tipo de belleza. Luego volverán a desaparecer, luego volverán a surgir y bueno, digamos que es una cosa que si ahora digamos que nos parece algo que es que no se debería hacer o algo como muy provocativo, pues a lo mejor el problema lo tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, esto simplemente lo que se trata es de emparejar y acordaos que tenéis que, para acabar, simplemente lo que se tiene que hacer es elegir dos obras para robar. Y bueno, cuando pase las vacaciones, pues ya seguiremos con este juego y a ver qué hacemos con ese robo. Un poco pues para que estas obras, para que por lo menos os suenen. Porque las personas que no hagáis bachillerato o no hagáis el bachillerato de humanidades y no elijáis la asignatura de historia del arte, es decir, en esta clase pues a lo mejor son 3, 4 personas a lo mejor, porque hay gente que a lo mejor hace otro tipo de bachillerato, hay gente que en vez de bachillerato hace FP. Lo que quiero decir es que muchas de estas obras no las vais a volver a ver en una clase en vuestra vida. Y bueno, y era una forma pues para recordaros que el arte, si se sabe apreciar, pues es un arte muy interesante.
Os puse lo del retrato de la familia Arnolfini, el matrimonio Arnolfini, pues para que veáis que hay cosas que son absolutamente maravillosas. Y ya está, es decir, yo simplemente pues os deseo unas felices vacaciones, que descanséis, ¿vale? Y que cuando volvamos, pues sigamos con la misma energía que me habéis demostrado. De verdad que sí, ha sido mucho más difícil, mucho más fácil trabajar con la actitud de la inmensa mayoría de vosotros. Entonces, pues, gracias. Y bueno, os recuerdo que en mi canal de YouTube, pues bueno, podéis seguir otros vídeos de otras asignaturas, incluso pues cuando me ponga a jugar a juegos. Si a alguien le interesa ese mundo, pues ya sabe dónde meterse. ¿Vale? Yo creo que ya está todo. Un abrazo y nada, que os echo mucho de menos y ya veremos cuando volvemos. Venga, hasta luego.